Y si hablamos de circuitos eléctricos, para empezar, tenemos que saber esto. La ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es proporcional al voltaje. La ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es proporcional al voltaje, directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Pero qué es voltaje? ¿Qué es resistencia? ¿Qué es intensidad o corriente? Bueno, para eso voy a usar un ejemplo que se usa normalmente, que es el de una llave, ¿ok? Una llave de agua, ¿sí? Así, ¿ok? Donde tiene conectada una manguera, ¿sí? En este caso, por aquí pasa agua, ¿ok? Esta agua es ¿qué? La corriente, ¿sí? La corriente es el flujo de esa agua, en este caso. ¿El voltaje qué sería? Sería la manguera, perdón, la llave. ¿Por qué? Porque por esta llave ejerce una fuerza, una presión que hace salir el agua. Si la llave está cerrada, no pasa agua. Si la llave está poquito abierta, pasa poquita agua, o la velocidad del agua es poquita, ¿sí? Si la llave está completamente abierta, entonces la velocidad del agua es muy grande, ¿sí? Y la resistencia, ¿cómo se explicaría? Con el grosor de la manguera. ¿Por qué? Si el grosor de la manguera es chiquita, entonces la velocidad del agua es mayor, ¿no? Porque ejercen más presión, entonces el agua más rápido. Si la manguera el grosor de la manguera es grande, entonces el agua fluye más lento. Si es más chiquito, entonces fluye más rápido, ¿sí? Y si hablamos en términos de circuitos, ahora sí, por ejemplo, tenemos una fuente de tensión aquí, ¿sí? Tenemos una fuente de tensión, estas líneas son cables, ¿ok? Esta es una resistencia y esta es la fuente de tensión, que la línea mayor es el positivo y la línea menor es el negativo, la polaridad, ¿ok? Si yo mido el voltaje en el circuito, aquí me va a dar positivo. Si yo lo mido al revés, entonces me va a dar negativo. ¿Se entiende? Esto es cable, donde fluyen electrones, ¿sí? Por este cable fluyen electrones. Si el voltaje es grande, entonces la intensidad es grande. Si el voltaje es chiquito, entonces la intensidad también es chiquita. Pero si la resistencia acá es chiquita, la intensidad es grande, ¿sí? Por eso la intensidad es voltaje entre resistencia. Vamos a poner valores a I, a V y a R. O bueno, a V y a R nada más. Si yo pongo que V es 10 y R es 1, ¿qué me va a dar como resultado? 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si aumento yo el voltaje? 20 le vamos a poner. La intensidad también va a aumentar, ¿sí? ¿Sí se fijan? Entonces aquí va a ser 20. Pero ¿qué pasa si yo aumento la resistencia? 5, por ejemplo. Que me va a dar 20 entre 5, 4, ¿no? ¿Sí? Entonces si yo aumento la resistencia, la intensidad disminuye, ¿sí? Por eso se dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y tiene sentido, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo una fuente de voltaje y aquí tengo cables y esta es mi resistencia, entonces también puedo saber la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es igual a V por I. ¿Y la potencia cómo la podría explicar? Si yo tengo
un calentador, no importa cómo es, y calienta, no sé, 100 watts por hora, ¿ok? Una potencia de 100 watts. Calienta 100, esa es la potencia, 100 watts. Si tengo otro calentador con 200 de watts, entonces va a calentar el doble, ¿no? Porque la potencia es como una transferencia de calor, o más bien transferencia de energía, ¿sí? Esa es la potencia, ¿va? Ahora, el circuito en serie, ¿cómo se calcula? Si yo tengo una intensidad aquí, por ejemplo, 2 amperes, vamos a ponerle 2 amperes, y la resistencia 1 ohm, ¿ok? ¿Sí? Esa es la unidad de medida, o sea, la unidad de medida de la corriente es amperes, la unidad de medida de la resistencia es ohms, y la unidad de medida del voltaje es volts, ¿sí? Si yo sé la corriente y yo sé la resistencia, entonces puedo calcular el voltaje. Si tuviera el voltaje y tuviera la resistencia, puedo calcular la corriente. Y así va. Si yo tengo la corriente y el voltaje, puedo calcular la resistencia, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo agrego aquí una resistencia? Aquí. ¿Qué pasaría si yo agrego aquí una resistencia? ¿Cómo calculo la resistencia? Sumando. Sí, sumando. Pero, ¿por qué? Si yo las tengo en paralelo, ¿ok? Si yo aquí tengo una resistencia y acá yo tengo otra resistencia, ¿cómo se suman? ¿Sumando? No. Sumando no. ¿Por qué? Si yo sé, para calcular, por ejemplo, la intensidad aquí, yo sé que se divide, ¿no? La intensidad se divide. Aquí tengo I. La intensidad corre por aquí. Pero la intensidad aquí, ¿qué pasa con esa intensidad? Se divide, ¿no? Es como el ejemplo de la manguera. Si yo tengo 2 mangueras, se divide, no es como que nada más se vaya por un lado el agua. El agua se divide, ¿sí? Entonces, no sé cuántos vaya para cada lado, no depende de la resistencia. Pero si se divide la intensidad aquí, entonces yo puedo decir que acá va a ir, por ejemplo, I2 y acá va a ir I1, ¿sí? Si estas dos se dividen, acá se vuelven a juntar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si esa energía no se destruye, entonces la energía sigue corriendo por aquí y se iguala a esta energía, a esta intensidad. Entonces, ¿qué puedo decir? Que I es igual a que a I1 más I2 en paralelo, ¿sí? En serie. Si yo tengo un circuito en serie, lo que fluye en los electrones no se divide. Entonces, por eso la corriente es la misma, ¿sí? Entonces, si yo sé que I es igual a I1 más I2, si tengo otra resistencia, pues más I3 y así, ¿no? Entonces yo podría decir, calcular la resistencia aquí y la resistencia acá, ¿sí? También podemos saber que el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay acá es el mismo. ¿Por qué? Porque es la fuerza con la que salen esos electrones, esa energía. Entonces, están conectados, esta resistencia y esta resistencia están conectadas a este voltaje, ¿sí? No es como que se divida acá, la fuerza no se divide, nada más la fuerza es la misma. Entonces, si aquí tengo la misma fuerza, acá también voy a tener la misma fuerza porque está conectada a la fuente, ¿sí? Entonces, si yo puedo calcular esto y esto, también puedo calcular esto. ¿Y qué es
¿Cómo calculo la intensidad aquí? Intensidad es voltaje entre resistencia. Pero si quiero calcular I1, es el voltaje, porque el voltaje es el mismo, no cambia, pero por la resistencia 1, ¿no? I2, ¿qué sería? El voltaje entre la resistencia 2, ¿no? Aquí, porque yo calculo la intensidad en este resistor. Y luego calculo la otra intensidad en este resistor también, ¿sí? Entonces, si yo tengo I igual a V entre R y quiero calcular R, por ejemplo, la suma de estas dos, o bueno, la resistencia total, ¿cómo haría? Multiplico R en ambos lados, ¿no? R acá y R acá. ¿Qué me queda? V igual a R por I. Ahora divido I en ambos lados. Y entre I se va. Porque queda 1 y 1 por R, pues es R. Me queda R es igual a V por I. V entre I, perdón. Entonces, si quiero calcular la resistencia a I, la resistencia total en paralelo, ¿qué me quedaría? R es igual a V, el voltaje es el mismo, entonces V entre I. ¿Y qué sí? La suma, ¿no? Entonces I1, que es voltaje entre R1, más I2, que es I2, voltaje entre R2, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo aquí tengo factor común V, ¿no? Yo puedo sacar V y hacer 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿no? Si yo multiplico aquí V por 1, me va a quedar así, ¿no? Que es lo mismo que tenía, ¿sí? Se distribuye, se hace la distributiva. Entonces quedaría esto. ¿Sí? Para explicarlo, miren. Es V entre R1 más V entre R2. Si yo multiplico V por 1 entre R1, me queda esto. Y si yo multiplico V, este es un 2 y este es un 1. Si yo multiplico V por 1 entre R2, me queda esto. Entonces, por eso esto y esto es lo mismo, ¿sí? Y ahora sabemos que si, por ejemplo, yo tengo A dividido B, ¿cómo lo puedo expresar? Como A por 1 entre B, ¿no? Si yo multiplico A por 1 entre B, me da esto. Entonces, esto lo puedo expresar de una manera distinta. R es igual a esto por 1 entre esto, ¿no? Es lo mismo. Si A entre B es igual a A por 1 entre eso, ¿sí? O sea, es V por 1 entre esto, ¿no? O sea, así. Así. Y V entre V, ¿cuánto me da? 1. ¿Sí? Y 1 por eso, pues me da eso. Y miren, acabamos de demostrar la formulita famosa esa de R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn. N resistencias, N resistores, ¿sí? Entonces no se suman las resistencias, ¿sí? Ahora, si yo tengo esta fórmula, que lo voy a hacer con dos resistores para que se den cuenta de algo, yo tengo R igual a 1 entre 1 dividido R. Yo tengo R igual a 1 entre 1 dividido R1 más 1 dividido R2. ¿Sí se fijan? Voy a hacer algo que es completamente correcto. Algebraicamente es correcto. ¿Por qué? Si yo multiplico esto por R1 dividido R1, es como si multiplicara por 1. Algo por 1, pues es eso mismo, ¿no? Entonces, es completamente correcto. Entonces, esto me quedaría igual a R1 por 1
R1, ¿no? Y ahora R1 por esto, hago distributiva, ¿no? R1 por esto es R1 dividido R1. Y ahora R1 por esto es más R1 por 1, R1 dividido R2, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por R2 dividido R2. Estoy haciendo lo mismo, nada más multiplicar por 1, prácticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Multiplico. Lo voy a hacer aquí. ¿Ok? R1 por R2, pues pongo R1 por R2. Dividido R2 por esto, ¿qué me va a dar? R1 por R2 dividido R1. Y R1 entre R1 se va, ¿no? Entonces me quedaría R2 más R2 por R1, R1 por R2 dividido R2. R2 con R2 se va. Y me quedó esta. La que te enseñan también en la escuela. Aquí es R1, perdón. La multiplicación entre la suma, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, puedo hacer esta cuenta, ¿sí? Y ya, en serie sí se suman. ¿Por qué? Yo tengo un circuito acá en serie. Yo tengo dos resistencias así. Dijimos que la corriente no cambia. El voltaje sí. El voltaje sí cambia porque aquí hay una caída de voltaje y aquí hay otra caída de voltaje. Entonces la intensidad es la misma. ¿Por qué no se dividen? ¿Sí? Entonces el voltaje aquí, ¿cuánto sería? El voltaje en R1, este va a ser R1 y este va a ser R2. ¿Ok? El voltaje en R1, ¿qué sería? Voltaje, si aquí yo tengo V, entonces paso multiplicando I o multiplico I en ambos lados y me queda así, ¿no? V igual a R por I. Entonces, voltaje en R1 va a ser I y no cambia, entonces nada más pongo I. No puedo poner I en R1 porque I no cambia en serie, ¿sí? Por R1, ¿sí? Y el voltaje en R2, ¿qué sería? Es I por R2, ¿no? I por R2. ¿Sí? Acá está. Voy a borrar esto para que se vea un poquito más claro. También sabemos que el voltaje aquí se va a sumar, como acá. El voltaje que entra es el mismo que el que sale. Entonces, sabemos que voltaje es igual a voltaje en R1 más voltaje en R2, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo puedo aplicar la fórmula de la resistencia. R es igual a V entre I, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá, divido I en ambos lados, me queda así, este se va, me queda R es igual a V entre I. Pero ¿qué es V? La suma de esas dos, ¿no? ¿Y qué es R1? Es I por R1 más V en R2, I por R2, ¿sí? Entre I. Acá hay factor común I, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? R me queda igual a, saco I y me queda R1 más R2 entre I. Y con I se va, ¿no? Y entre I pues me da 1. 1 por esto es esto, ¿sí? Por eso las resistencias se suman en serie y esta cuentita en paralelo, ¿sí? Por eso
se hace estas fórmulas. Porque luego te dice el profe, mira esta fórmula y resuelve, ¿sí? O sea, para mí es importante saber por qué sale la fórmula y de ahí no te la aprendes, sino que sabes de dónde sale y sabes cómo solucionar y luego resuelves de una manera más sencilla. Y pues hasta aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado. Los invito a suscribirse y darle like y pues nos vemos en los siguientes videos.